Miraba fijamente al zombie líder, un poco distraída. ¿Qué pasaba? ¿Este tipo de cejas gruesas y ojos grandes también había traicionado la revolución? Él me miró con desdén. ¿No has visto a un zombie antes? Yo respondí. No he visto a un zombie tan guapo. Luis Sánchez era mi marido y el padre de mi hijo. Cuando salió a estoquear provisiones, sin darse cuenta, fue mordido por un zombie. Pero aún así, logró traer de vuelta un camión lleno de comida para mí y nuestro hijo. Luego, se encerró en el sótano. Él puso 2 candados con lágrimas en los ojos, y yo puse 3 candados también con lágrimas en los ojos. Mientras ponía el último candado, a través de la pequeña ventana de hierro, Juanito Sánchez lloraba amargamente. Mamá, no encierras a papá en la celda oscura. Fue yo quien usó tu toalla para limpiar mis pies, no papá. Yo casi me rompí los dientes de rabia. Finalmente, dejó de decir que era papá quien lo había hecho. Luis Sánchez, con la verdad a la luz, también estaba a punto de llorar. ¿Qué hijo tan bueno eres? Llegó el momento de poner el último candado, y no pude evitar confesarle a Luis. Bueno, pensé que eras tú, así que usé tu cepillo de dientes para limpiar el inodoro. Luis no se contuvo y, con los dientes apretados, comenzó a abrir el candado. Déjame salir primero, y luego discutiremos. Yo rápidamente guardé la llave en el bolsillo. No creas que no sé que escondes dinero para comprarle bombones de chocolate a Juanito. Yo abrí la boca de Juanito. Mira sus dientes. Pueden morder un trozo de tofu. Ni siquiera como zombie podría alimentarse. La arrogancia de Luis se desvaneció en mitad y dijo en un tono bajo, pero tampoco puedes usar mi cepillo de dientes para limpiar el inodoro. Yo te besaba después de cepillarme los dientes. Mi cerebro se estremeció. Él tenía mucho trabajo, y cuando volvía tarde después de trabajar horas extras, yo ya estaba acostada con Juanito. Pero después de lavarse, siempre me daba un beso a mí y a Juanito antes de dormir. A veces, cuando Juanito dormía profundamente, el beso que me daba era un poco más pegajoso. Con náuseas, arrastré a Juanito, que estaba a punto de desmayarse llorando. Juanito, volvamos a cepillarnos los dientes. No sabía cuándo Luis se convertiría completamente en un zombi. Al día siguiente, por la mañana, cuando fui a verlo, estaba tan hambriento que se le había vuelto el rostro azul. Llevé un plato de fideos cocinados y le pregunté, ¿quieres comer carne humana o fideos? De repente, se lanzó hacia mí, con los ojos brillando de hambre, y yo casi solté el plato de fideos. Con impaciencia, extendió una mano y se llevó los fideos de mi mano. Justo cuando estaba a punto de llevarlos a la boca, de repente se detuvo. Me preguntó, ¿ya has comido? Yo asentí, acabo de comer un plato de fideos. Él volvió a preguntar, ¿y Juanito? Yo asentí de nuevo, él ha comido un plato de fideos y un huevo frito. Él cogió el huevo frito del plato y me dijo, ven, abre la boca. Yo negué, tú come, no quieres morir de hambre. Él insistió en sostener el huevo frito, no tenemos muchas provisiones en casa. Si mueres de hambre, no habrá nadie que cuide a Juanito, y él ni siquiera puede morder un trozo de tofu. Yo pensé que tenía razón y me comí el huevo frito. Nunca había pensado que un huevo frito pudiera ser tan delicioso. Cerré los ojos con satisfacción, está más delicioso que los fideos con huevo de la cantina. Él también recordó y, mientras comía, comenzó a recordar mis antiguas hazañas. Sí, la cantidad de fideos era un poco escasa. Tú siempre comías 2 platos. Y tenías vergüenza de comprar más, así que me pedías que yo los comprara. Y después de comerlos furtivamente, señalabas el plato vacío y decías, Luis, ¿cómo puedes comer tanto? Me sentí un poco avergonzada, pero ¿no te daba siempre un bocado del huevo frito? Él tragó los fideos y siguió insistiendo, seamos justos, me robas el huevo frito y luego me das solo un. De repente, se detuvo y miró hacia abajo, donde había un huevo frito escondido en el fondo del plato. Uno para cada uno en la familia de 3. Esta vez, no solo le di un bocado, sino un huevo frito entero. Cuando Luis volvió a levantar la cabeza, sus ojos estaban un poco rojos. Ana, dijo con voz entrecortada, si me muero, asegúrate de encontrar un marido competente. No seas como yo, que salí y me mordieron los zombi como si fuera un trozo de tofu. Comencé a preocuparme por los planes de tratamiento y la vacuna, pero por el momento, había muy poca información precisa al respecto. La autoridad solo anunció los resultados de la investigación sobre la fase de transformación de los zombi. La primera semana después de ser mordido, solo se siente un intenso hambre y vértigo. En las siguientes 3 semanas, la conciencia, la memoria y el habla se pierden gradualmente, y se muestra una gran agresividad.
Solo se necesitan 4 semanas para que una persona se convierta en un zombi. Después de pensar un rato, decidí esconder a Luis. Con su ayuda, comencé a hacer un inventario de los suministros domésticos. Juanito últimamente estaba obsesionado con jugar al escondite con su padre. Jugaba 800 veces al día, y Juanito ganaba 800 veces al día acurrucado en la pequeña ventana de hierro. Ganaba de una manera desagradable. Luis comenzó a jugar sucio y me pidió herramientas para soldar una ventana deslizante para sí mismo en el interior. A Juanito le gustaba jugar con él, pero primero tenía que tocar la ventana y decir el secreto. El secreto de ayer era un más un igual a 2, y el ingenuo Juanito accedió fácilmente a esta propuesta. Hoy, el secreto repentinamente se convirtió en un pasaje de un libro. El Juanito, que no conocía la maldad del mundo, se había quedado sentado durante 4 horas frente a la puerta del sótano, memorizando, con el rostro pálido. Era cruel por parte de Luis tratar así a un niño de solo 6 años. Mientras estaba ordenando los suministros en el garaje, encontré una caja elegante entre un montón de arroz, harina, aceite y cereales. Al abrirla, vi un ramo de flores marchitas y una tarjeta. En la tarjeta decía, querida esposa, feliz cumpleaños. Ese día, cuando Luis salió, era mi cumpleaños. Me dio un sentimiento triste. Bueno, mañana seguiré ordenando. Hoy, voy a ayudar a Juanito a memorizar el secreto. Juanito no pudo memorizarlo al final y se quejó llorando, soy solo un niño de 6 años. Yo tampoco lo podía memorizar, pero podía hacer trampa. Usé un auricular Bluetooth para escuchar y repetir cada frase. Después de todo, la conciencia y la memoria de Luis estaban desapareciendo gradualmente. Después de terminar, toqué la ventana, pero no hubo respuesta. Volví a tocar, y de repente, la ventana deslizante se abrió y un auricular Bluetooth salió volando, luego se cerró de nuevo. Juanito fue rápido y lo recogió y se lo puso en el oído. Me sonrojé, Juanito, déjame explicar. Estaba tan enojado que su rostro se puso rojo. La última vez que compraste un bolso furtivamente, me dijiste que siempre serías mi bebé favorito. ¿Y ahora haces trampa sin mí? Yo rápidamente cubrí la boca de Juanito. Pero era demasiado tarde, la ventana se abrió de nuevo. La cara de Luis se puso oscura. Cuando usaste furtivamente el dinero de ahorro de Juanito para hacerte cosmética, también dijiste que yo era tu amado marido en esta casa. Juanito, mujer cambiante. Luis, mujer cambiante. Yo, como una sirena, un bebé favorito y un marido favorito, ¿no hay problema? Luis no me habló durante 2 días. Juanito solo resistió hasta la cena del día, y no tuvo más remedio que rendirse ante su madre que lo había criado con tanto esmero. Continué ordenando el garaje, que estaba lleno de suministros que Luis había traído con tanto esfuerzo. Juanito siguió sentado frente a la puerta del sótano, memorizando, con los ojos fijos. Después de clasificar y ordenar los suministros, el espacio restante en el garaje estaba lleno, lo que me dio una sensación de seguridad. Era suficiente para no salir de casa durante medio año. El registrador de viaje parpadeaba, probablemente con algún problema, y de repente, tuve la idea de sacar la tarjeta de memoria. En ella se conservaba el video del día en que Luis salió. Dudé un momento y luego lo reproduje. En la pantalla, Luis cargaba y descargaba cosas una y otra vez. Sus gafas se deslizaban por su nariz sudada, y su cabello se desplomó, haciéndole parecer más calvo. Esos días, era cuando los zombies comenzaron a aparecer. La gente estaba asustada y estaba enloquecida por estoquear provisiones. Este tonto, se fue en un camión, y no sabía si alguien lo robaría. De vez en cuando, sacaba una hoja de papel del bolsillo y la revisaba detenidamente. Era la lista de provisiones que le había dado yo. En la última vez, salió con una caja elegante en los brazos. Eso no estaba en la lista, era un regalo de cumpleaños para mí. Justo cuando estaba a punto de subir al camión, un zombi salió de un rincón y se acercó tambaleante hacia él. Luis, por el miedo, soltó una serie de improperios. Después de un estremecimiento del camión, se escuchó el sonido fuerte de la puerta cerrándose y su respiración jadeante. Ese zombi golpeaba constantemente la ventanilla del camión, emitiendo un rugido espeluznante. Luis, mientras maldecía, encendió el motor y salió disparado. En la calle había un caos, se podía ver zombi por todas partes. Luis aceleró sin parar y chocó con varios coches para salir de esa zona desordenada. Cuando llegó al suburbio donde vivíamos, estaba un poco más seguro. Se detuvo en el arcén, golpeó el volante con fuerza, y en el sonido estridente del claxon se mezclaba su débil sollozo. Me dio un dolor de corazón y me sentí angustiada.
Su sollozo se fue volviendo más fuerte, y al final, se convirtió en un llanto desconsolado. Hacía muchos años que nos conocíamos, y en los momentos más difíciles, él siempre era optimista como un tonto, nunca había llorado así. Pero quizás, en los rincones que no podía ver, también había llorado de esta manera. Volvió a encender el motor, y en el camión se escuchaba su grito desgarrador: Juanito tiene solo 6 años, Ana. ¿Qué harás? Ana, ¿qué hago? He sido mordido. Me han mordido un bocado grande, se me ha comido un pedazo de carne. Ah. No lo vi venir, me mordió de repente, este zombi no juega limpio. Me duele tanto, Ana. Quiero volver y matarlo de nuevo. Ah. Maldito zombi. Me voy a morir. No, me voy a convertir en un zombi, Ana, pero te amo tanto, Ana. Tal vez debería volver. De todos modos, ya he sido mordido. Ya no les tengo miedo. Ya no les tengo miedo. Me picó la nariz, cubrí mi boca y lloré mientras sonreía. Este hombre lloraba tan tristemente que solo podía consolarlo. Cuando llamé a Juanito, ya me había calmado. Le di una caja de bombones de chocolate. Él me miró con codicia y cautela. La última vez que me diste bombones de chocolate, aprendí el término, enganche policial. Yo le acaricié el cabello con ternura. Juanito, no te preocupes, estos son para tu padre. Él me miró fijamente. ¿Por qué tienes los ojos rojos? Yo respondí, estoy frustrada por no poder memorizar el secreto. Juanito asintió con comprensión y dejó de estar alerta. Mientras bajaba las escaleras, preguntó con codicia, ¿puedo quedarme la mitad como pago por llevarlos? Yo negué, recuerda bien el significado de enganche policial. 2 minutos después, Juanito regresó llorando. Papá no me reconoce como su hijo, gritó. Yo bajé apresuradamente y vi a Luis golpeando la puerta con fuerza. ¿Quién eres? ¿Por qué me tienes encerrado? ¿Sabes que esto es ilegal?, preguntó con furia. Una semana después de ser mordido, la memoria comienza a desaparecer. Luis había perdido la memoria de mí y de Juanito. ¡Maldito zombi! La confusión de la memoria hizo que Luis se volviera irritable. Miró la foto de bodas en mi mano con sorpresa. ¿La estafa llega a ser tan costosa? Luego, le mostré una foto de la familia de 3 cuando Juanito cumplió 1 año. De repente, se calló. Después de todo, el gen es una ciencia misteriosa. Con la cara de Juanito, cualquiera podía reconocer la relación de parentesco entre él y Luis. Luis aceptó momentáneamente su pérdida de memoria, pero pidió ser liberado. Le mostré un espejo para que viera cómo se veía ahora. La piel deshidratada, los ojos en blanco y casi sin cabello. Él se preocupó por arreglar su cabello y, sin querer, se le cayeron 2 pelos más. Me miró, como si quisiera decir algo pero no se atreviera. Le di los bombones de chocolate. Come algo de chocolate, te hará sentir mejor. Juanito saltaba de un lado a otro. Papá, tu aspecto es genial, ganaremos el primer premio en el baile de disfraces de la guardería. Luis comía los bombones de chocolate con una expresión compleja. Aún no había aceptado el hecho de tener un hijo de 6 años. Llevé el proyector y me senté con Juanito frente a la puerta del sótano, viendo el video de nuestra boda. A través de la gruesa puerta de hierro, Luis estaba cerca de nosotros. Miró con atención, con una expresión seria, no sabía lo que estaba pensando. Juanito se durmió en un momento. Yo miré hacia arriba a Luis. No te preocupes si no recuerdas, te lo contaré todo. En el video de la boda, Luis, con un ramo de flores en las manos, llegó a mi lado como un dios, acompañado por los padrinos. Él solía usar una expresión seria para ocultar su nerviosismo, pero cuando me puso el anillo, su mano no paraba de temblar. Yo señalé el video y sonreí. Estaba tan nerviosa en ese momento, y tú con esa cara seria, pensé que ibas a darte por vencido. Él extendió la mano a través de la ventana y abrió la palma, en la que había un bombón de chocolate. Yo lo tomé y le pregunté con la mirada qué quería decir. Luis evitó mi mirada con disimulo, solo pensé que te veías adorable cuando estabas nerviosa. La memoria de Luis se perdía día a día, y en solo 2 semanas, había olvidado completamente quién era. Todos los días, llevaba a Juanito a conocerlo de nuevo. Pero él todavía estaba consciente y hablaba claramente. Era tan inteligente que resultaba difícil soportarlo. Ayer, intentó engañar a Juanito con los bombones de chocolate que había acumulado estos días para que le robara la llave. Si no fuera por mi autoridad, Juanito hubiera escapado. ¿Qué haría esta familia sin mí? La autoridad anunció más resultados de la investigación. La inmunidad de algunas personas,
para mantener la vida, elegirá sacrificar algunas funciones para luchar contra el virus. Louis sacrificó su memoria. Para evitar que saliera y fuera muerto por alguien, decidí poner 2 candados más. Mientras ponía los candados, él me miraba con los ojos en blanco. Juanito seguía siendo optimista como un tonto, porque su padre ya había olvidado completamente sobre memorizar el secreto. Le di una bolsa de patatas fritas a Juanito y lo mandé a jugar arriba. Cuando solo quedé yo y Luis, le pregunté, ¿qué debo hacer si nunca me recuerdas a mí y a Juanito? Él golpeó la puerta con fuerza y le lamió los labios. Quiero carne. Yo asentí y le lancé una bolsa de bombones de chocolate. No te abandonaré. Antes de marcharme, en el rugido de furia de Luis, hice una barrera de separación con una cerca. Para evitar que el imprudente Juanito fuera cogido por su padre y comido como un trozo de tofu. El virus se extendía a una velocidad inimaginable, había disturbios por todas partes y cada día había muertos. En el suburbio donde vivíamos, también comenzaron a aparecer muchos zombies. Para la seguridad, reforcé todas las puertas y ventanas de la casa. Había rumores de que había casos de curación, pero finalmente murieron por graves complicaciones. La autoridad no había dado un plan de tratamiento efectivo hasta ahora, y yo estaba impaciente. Juanito ya estaba prohibido de contactarse solo con su padre, pero este chico sospechaba que yo y su padre nos habíamos comido sus bombones de chocolate. La irritación de Luis se había aliviado un poco, quizás se había adaptado al ambiente. O, según lo que yo sabía de él, estaba planeando algo. Por la noche, cuando estaba acostando a Juanito, él me preguntó de repente, ¿la enfermedad de papá se cura comiendo bombones de chocolate? Pensé que era una oportunidad de educación, y estaba a punto de advertir a Juanito que comer demasiados bombones de chocolate lo haría lucir feo. Pero antes de que pudiera hablar, escuché un ruido de golpear la puerta. No era la del sótano, sino la del salón. Inmediatamente me puse en guardia y metí a Juanito en el armario. No hagas ruido. Juanito se aferró a mí sin soltar. Mamá, extraño a papá. Yo lo consolé. Papá está enfermo, quédate aquí, yo bajaré a ver. Cuenta hasta 100 y yo estaré de vuelta. El ruido de golpear la puerta se hizo más fuerte y se mezcló con los gruñidos. Juanito temblaba de miedo y tenía lágrimas en los ojos, pero se mordió los labios y no hizo ningún ruido. Yo fingí estar tranquila y le acaricié la cabeza. No temas, mamá también te protegerá. No había luz en la casa. Cogí el palo de pastelillo escondido detrás de la puerta del dormitorio y salí sin hacer ruido. Ya habían entrado algunos zombies en el primer piso, se amontonaban en la cocina y emitían un sonido escalofriante, como si estuvieran mordiendo algo. Recordé que había un pollo en la cocina, que había sacado del refrigerador para descongelarlo y preparar sopa de pollo mañana. Tal vez el olfato de la carne cruda los había atraído. El sonido espeluznante no duró mucho, me quedé rígida de miedo y los vi correr descontroladamente en la cocina. Si seguía así, nuestras provisiones se arruinarían. Pero yo solo podía resistir y esperar a que amaneciera, entonces se irían. La oscuridad era la mejor camuflaje, me escondí en un rincón de la sombra con cuidado. Mientras retrocedía lentamente, de repente, se escuchó un grito desgarrador debajo de mis pies. Me dio un escalofrío y miré hacia abajo, era el pollo chillón que Juanito había tirado al azar. ¡Qué hijo tan bueno! Los zombies me descubrieron y se lanzaron hacia mí de inmediato. Pero Juanito estaba arriba, no podía dejar que subieran. Di un golpe con el palo de pastelillo al zombi más cercano, con toda mi fuerza, y le salieron los sesos. Los otros zombies siguieron luchando por acercarse a mí. Yo me defendía en la escalera, gritando y agitando el palo de pastelillo, empujándolos hacia abajo. Esta era mi casa, yo era la única defensora, tenía que proteger a mi marido y a mi hijo. Un zombi se estrelló contra mí y el palo de pastelillo se me soltó volando. Yo grité y, rodando y gateando, volví a recogerlo. En la oscuridad, no sabía cuántas personas había cerca. Viendo que los zombies se acercaban, grité socorro, por reflejo, quizás alguien pudiera venir a ayudarme. Quizás. Apartaos. No mordáis a mi mamá, gritó Juanito. Levanté la vista y lo vi, con su pistola de juguete en la mano, corriendo hacia aquí con bravura. ¡Qué hijo tan bueno! ¿Qué hacía aquí en este momento? Los zombies se distrajeron con Juanito y se lanzaron hacia él, más tentador. Yo intenté detenerlos con todas mis fuerzas, pero no pude detener a la multitud de zombies que solo querían comer carne. Estaba completamente desesperada y grité sin importarme, Luis. ¡Socorro, Luis! Luis. Al siguiente momento, se escuchó un sonido pesado del sótano, uno tras otro. En ese sonido,
se mezclaba un rugido de furia que hizo que los zombis se detuvieran en seco. Agarré la oportunidad, recogí a Juanito y corrí hacia el dormitorio, cerré la puerta y respiré con dificultad. En el momento de cerrar la puerta, vi a Luis corriendo hacia arriba. El ruido fuera se hizo más fuerte, el rugido en la noche tranquila me inquietaba. Me abracé a Juanito y no podía controlar mi temblor. Fuera, el rugido, el gruñido, el sonido de la mesa y las sillas rompiéndose y el grito desesperado se mezclaban. Juanito extendió la mano y se la puso en mi oído. No temas, mamá, yo te protejo. Mis lágrimas se derramaron de inmediato y me abracé a su pequeño cuerpo, llorando desconsoladamente en la noche desesperada. Hasta que salió el sol, el ruido fuera se fue calmando. Abrí con cuidado una rendija de la puerta y una masa de sangre cayó por la rendija. Yo grité y salté hacia atrás, pero Juanito se lanzó hacia ella. Papá. Luis estaba caído en la puerta, cubierto de sangre, y Juanito lo abrazó con fuerza. Un momento después, él apartó a Juanito y se levantó lentamente. Salí y vi que el salón estaba lleno de miembros cortados y emitía un olor nauseabundo. La cara de Juanito se volvió pálida de inmediato y se dio la vuelta y vomitó sobre Luis. Me contuve y le pregunté a Luis, ¿has recordado todo? Él me respondió con una pregunta, ¿recordar qué? No pude evitar enfadarme. Entonces, ¿por qué viniste a ayudarnos ayer? Él se mostró inocente. ¿No fuiste tú quien me llamó? Me enfurecí. ¿Y si te llamo, vienes? Él se quedó perplejo. ¿Qué otra cosa debería hacer? Me volví 2 veces en el lugar y le grité señalando hacia el exterior, limpia la casa, has ensuciado todo. Él se volvió y dijo, ah. Me sentí como si hubiera dado un puño en la lana, con una irritación inexplicable. Hasta que comí todos los bombones de chocolate, galletitas, patatas fritas y dulces que Juanito había escondido, hasta que él estaba a punto de enojarse, el ruido de afuera se fue calmando. Mientras Juanito tomaba la siesta, bajé a ver. Los zombi destrozados habían desaparecido, pero la tierra en el jardín mostraba signos evidentes de haber sido renovada, evidentemente los había enterrado allí. Pero los muebles de madera destrozados llenaban el salón, y él había intentado arreglarlos, pero la punta de los clavos se veía, no le importaba si se pinchaba el culo. Lo peor era que el refrigerador estaba roto, una puerta no se cerraba y la refrigeración no funcionaba. Me agarré el pelo con frustración, al levantar la vista, vi a Luis saliendo sigilosamente. Me levanté de un salto. ¿A dónde vas? Tal vez mi tono fuera un poco fuerte. Él se enderezó sobresaltado y me miró con ojos asustados. ¿Vas a encerrarme de nuevo? Me quedé sin aliento y, con los ojos llorosos, le pregunté, ¿así que te vas a ir? ¿Dejarme sola a mí y a Juanito? No, respondió de forma instintiva. Pero después de decir eso, él mismo parecía no entenderlo bien, y una expresión de confusión apareció en su rostro. Frunció el ceño. Siento que sois muy importantes para mí, pero realmente, no os conozco. Sabía que no era su culpa, pero tenía ganas de morderlo. Luis, ¿cómo puedes olvidar a mí y a Juanito? Juanito se despertó con nuestro ruido, se frotó los ojos y bajó las escaleras. Miró hacia mí y luego hacia Luis. Luego, sacó 2 bombones de chocolate del bolsillo y nos los dio a cada uno. Se acercó a mí, tomó mi mano y me pidió con un tono de voz dulce, mamá, no te enfades con papá, está tan enfermo que casi no tiene cabello, es muy triste. No pude evitar sonreír. Luis se tocó incómodamente el cabello, con una expresión de querer llorar pero sin poder hacerlo. Juanito volvió a intentar tomar la mano de Luis, pero después de mirar, no se atrevió. Luis estaba demasiado sucio, cubierto de sangre y con el vómito de Juanito. Luis miró mi expresión y dijo con cautela, ¿tal vez debería darme un baño primero? Juanito me hizo una seña con los ojos. Estaba muy familiarizada con los trucos de este padre e hijo. Hice un gesto de disgusto y dije, vete a limpiar el cuarto de huéspedes de abajo, justo necesitamos un guardia en casa. No se podía hacer sopa de pollo, así que tuve que buscar lo que quedaba en el refrigerador. Acababa de cocinar una cazuela de gachas de verduras y mariscos, y apenas añadí aceite de sésamo, Juanito se acercó olfateando, esperando ansiosamente. Al final, Juanito y yo compartimos la cazuela de gachas, y delante de Luis había una pierna de cordero. Luis se quejó, ¿por qué no tengo las deliciosas gachas? Juanito estaba aún más insatisfecho, ¿por qué no tengo la deliciosa pierna de cordero? Me froté el entrecejo, por favor, tranquilos, es suficiente con lo que hay. Por la noche, acosté a Juanito, pero yo no podía dormir. Luis y yo nos conocimos en la universidad y hasta tener un hijo, todo fue muy fluido, sin ningún contratiempo.
Su estado era inestable, tal vez al día siguiente, al despertar, hubiera olvidado a mí y a Juanito de nuevo. Pensé que no podía dejarlo moverse libremente, si salía, alguien lo mataría. Me deslicé hacia abajo sin hacer ruido, pensando en cerrar la puerta del cuarto de huéspedes para dormir tranquila. Pero no había nadie en el cuarto de huéspedes. Había un ruido suave en el jardín, a través de las cortinas, no se podía ver nada. ¿Había entrado otro zombi? Cogí un palo de billar y me acerqué con cuidado, llamando en voz baja el nombre de Luis. Cuanto más me acerqué a la puerta, más evidente era el ruido. En la oscuridad, tragué saliva y, con valor, abrí las cortinas. Un par de ojos hundidos y pálidos estaban escondidos detrás de las cortinas, mirándome sin moverse. Mi cerebro se estremeció y cubrí mi boca rápidamente para contener el grito. Pero los ojos se movieron de repente y la voz de Luis llegó desde fuera. ¿Qué haces aquí abajo? En ese momento, mi corazón dio un vuelco, y el aliento que había retenido se escapó. Me agarré el corazón que estaba a punto de saltar y mis rodillas se debilitaron, casi me caí de rodillas. Luis abrió rápidamente la puerta y me cogió. Sus manos estaban heladas, sin la menor temperatura de una persona. Temblorosa, lo agarré y le pregunté, ¿vas a huir de nuevo? Él negó con la cabeza y se apartó un poco para que yo viera el jardín. En el jardín sin luz de luna, había varios zombi caminando. Me levanté de un salto y traté de cerrar la puerta, jalando a Luis, pero no podía moverlo. Él agarró mi muñeca y me llevó hacia afuera. No temas. Me detuve en la escalera del jardín, temblorosa. Me calmé y vi que los zombi no me prestaban atención en absoluto. Estaban trabajando diligentemente a labrar la tierra. Luis me miró con una expresión de orgullo en los ojos grises y le dijo, preparando para sembrar frutas y verduras para ti. No te preocupes, me obedecen. Mientras otros en el fin del mundo se enfrentaban a los zombi y eran devorados hasta los huesos, Juanito y yo teníamos que depender de los zombi para sobrevivir. Desde que Luis descubrió que había despertado la capacidad de controlar a los zombi, finalmente pude dormir tranquila. Todos los días, había zombi caminando alrededor de nuestra casa, como si estuvieran patrullando. Juanito incluso descubrió una nueva diversión. Sacó la caña de pescar de Luis y la extendió desde el balcón del segundo piso, con un bombón de chocolate en el anzuelo. Durante más de 10 días, no atrapó nada. Yo le dije que los zombi comían carne. Pero él insistía en que los zombi tan adorables como su padre comían bombones de chocolate. Hubo algunos avances en la investigación de los zombi. A través de la observación, se descubrió que los zombi tenían su propio camino de evolución. Pero no se sabía hacia dónde evolucionarían finalmente. Mirando a Luis, de repente entendí por qué podía controlar a los zombi. Él era un competidor cuando era humano, y seguía siendo uno como zombi. Para evitar que olvidara de nosotros, llené el cuarto de huéspedes con recuerdos de nuestra familia de 3. Todas las fotos de la familia estaban en el cuarto, y las paredes estaban cubiertas de mensajes que Juanito y yo le escribimos a Luis, de modo que él las viera en cuanto abriera los ojos. El proyector reproducía sin interrupción el video de nuestra boda y los videos del crecimiento de Juanito. Juanito se resistía a aparecer desnudo todos los días en los videos. Pero lo obligué a cambiar el plan con una cazuela de sopa de pescado. Luis se dedicaba todos los días a trabajar en el jardín, liderando a sus trabajadores en la investigación de la siembra de vegetales. Juanito no le gustaba el berenjena, así que yo lo alentaba a plantar berenjenas. Luis, que estaba siempre luchando en el mundo de los zombi, incluso estaba pensando en la posibilidad de excavar un pozo de agua. Mirando su espalda, a veces me daba la sensación de que todo era un sueño. Pero cada mañana, cuando abría los ojos, era el momento de despertar. Luis olvidaba todo lo del día anterior y repetía la labor de plantar berenjenas y excavando el pozo. Todos los días teníamos que conocerlo de nuevo. Juanito me preguntaba con tristeza, ¿por qué papá siempre me olvida? Mi vida parecía estar atrapada en un círculo vicioso. Parecía tranquila, pero en realidad, no había salida. La investigación sobre los zombi no avanzaba más, en cambio, cada vez había más zombi apareciendo, y mostraban una agresividad evidente. Todos los días, había zombi intentando entrar en nuestra casa. Después de varios intentos, yo noté vagamente que se trataba de un ataque planificado. Mientras yo estaba preocupada, Luis y Juanito estaban entusiasmados todos los días por defender la casa, como si estuvieran jugando a un juego de zombi inmersivo. Desde la formulación de estrategias hasta el comando en el campo de batalla, los dos cooperaban perfectamente y tenían infinidad de trucos, lo que me daba miedo. Por ejemplo,
Se llevaron mi gel de ducha favorito y le hicieron una tobogán a un zombi que podía trepar por la pared. Vi como un zombi subía, caía, subía de nuevo y se caía de nuevo, hasta que se rompió en pedazos y fue aplastado por los zombi que llegaban detrás. Esa escena me hizo perder el apetito por 2 comidas. Juanito también cooperó con Luis en una pesca. Luis era el que pescaba y Juanito era el anzuelo. Un zombi lo atrapó en una red y Luis lo balanceaba, lo que atrajo a todos los zombi que estaban fuera en un instante. Solo vi un vistazo y me dio un vuelco el corazón, casi me muero de susto. Les quité la cena y los hice arrodillarse en una esquina para reflexionar hasta medianoche. Finalmente me calmé, pensando que era una pequeña reprimenda para que aprendieran la lección. Pero cuando fui a ver, los dos estaban todavía arrodillados, con la frente contra la pared y los hombros juntos, ya dormidos profundamente. Estaba tan enojada que quería darles una bofetada a cada uno, pero me quedé en el lugar dándole vueltas y al final, no pude hacerlo. Cogí a Juanito con suavidad, intentando llevarlo a dormir arriba, pero cuando la cabeza de Juanito se inclinó, Luis saltó inmediatamente y se lanzó hacia mí con un gruñido. No pude evitarlo y me quedé paralizada, viendo cómo los ojos de Luis se volvieron rojos y abrió la boca para morder mi cuello. ¿Qué haría Juanito? En ese momento, solo había este pensamiento en mi mente. Si yo también me convertía en un zombi, Juanito estaría completamente solo, y él no sabía hacer nada más que comer bombones de chocolate. Pero el dolor que imaginaba no llegó. Luis frenó en seco con sus dientes presionando en mi piel, me miró fijamente y retrocedió algunos pasos. Luego, dio una bofetada a sí mismo, tan fuerte que se le volteó la cabeza. No entendía y le pregunté temblorosa, ¿qué estás haciendo? Él volvió a darse una bofetada, y en sus ojos en blanco aparecieron unos hilos de pupilas negras. Con dificultad, dijo, Ana, lo siento, no puedo controlarme, yo. Me había reconocido. Mis lágrimas se derramaron inmediatamente y me abracé a Juanito, llorando. Juanito se despertó con nuestro ruido, se abrazó a mi cuello y se frotó los ojos. Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Papá no nos reconoce de nuevo? No podía controlar mis lágrimas y Juanito me secaba las lágrimas constantemente. Viendo que no podía detener de llorar, él me dijo, mamá, no llores, tu crema nocturna es muy cara, se estaría desperdiciando. ¡Qué hijo tan bueno! Tan familiarizado con su madre. Inmediatamente, me contuve y detuve mis lágrimas. Luis preguntó de repente, ¿qué crema nocturna? ¿Esa que me dijiste que costaba $80? ¿Cuán cara es? No sabía si el accidente o el mañana llegaría primero, así que le conté cómo había gastado una gran cantidad de dinero en la crema nocturna. Después de escuchar, la expresión de Luis se volvió muy compleja. Pensé que me estaba reprochando por gastar dinero, así que mi cerebro comenzó a trabajar a toda velocidad, recordando todos los trastos caros que él había comprado a lo largo de los años, desde consolas de juegos hasta motocicletas, tratando de encontrar un proyecto con un delito similar. Pero él solo me miró y dijo con vacilación, yo pensé que realmente costaba $80. Cada vez que me duchaba, la usaba para mis manos y pies. Al siguiente momento, empecé a llorar aún más fuerte. En estos días, Luis estaba claramente siendo más obediente. Se notaba en que ya no se recostaba en el sofá como antes, comía sin hacer ruido y se encargaba de recoger los platos después de comer. Incluso los trabajadores en el jardín se apeaban de mi camino cuando me veían. Juanito también comenzó a fingir que estudiaba, leyendo un libro y echándome miradas furtivas. Era exactamente igual que su padre. Bueno, en tiempos de crisis, la familia debe estar unida. Con amabilidad, corregí el libro que Juanito tenía al revés y, de repente, vi cómo escondía bombones de chocolate en un cajón. ¡Qué hijo tan bueno! Comiendo en secreto sin invitar a su madre. Con indignación, le arrebaté los bombones de chocolate. La caja estaba casi vacía, solo quedaba un poco en el fondo. Le pregunté con los dientes apretados, ¿de dónde los encontraste? Juanito se encogió de hombros, sin confesar, y Luis entró corriendo como un vendaval, agarró a Juanito por el cuello y lo reprendió, a su edad, no se debe comer en secreto. Mamá te prohíbe comerlos por tu bien, igual que cuando mamá gasta el dinero de papá, es porque te quiere. ¿Está loco? Mira tus dientes, ¿puedes morder el tofu? Mamá va a hacer huesos de cerdo con salsa para papá esta noche, y si te apetece, solo puedes comer puré de camarones y tofu. ¿Has sido poseído por algo? Ya te has dado cuenta de tu error. Entrega todos los bombones de chocolate que has escondido, mamá no se enfadará y te hará un guiso de berenjena con carne picada esta noche. ¿Es un serpiente devoradora de chocolate el que lo ha poseído? Juanito se quedó con una expresión de humillación, odio y rabia,
pero no se atrevió a decir nada. Bajo la mirada de Luis, sacó todos los bombones de chocolate de su habitación. Luis los ofreció a mí con las manos, con el pecho hinchado y la cola como si se estuviera levantando de orgullo. Querida esposa, los objetos robados han sido recuperados. Hoy debemos celebrar con una gran comida. Juanito lo miraba con resentimiento desde atrás, probablemente planeando sacarle el tubo de oxígeno cuando él fuera viejo para vengarse. Luis, este padre sin escrúpulos que vendió a su hijo, no tenía idea de nada y me miraba con los ojos llenos de ansias por los huesos de cerdo con salsa. Suspiré. Bueno, en tiempos de crisis, la familia debe estar unida. Cuando los huesos de cerdo con salsa estuvieron listos, la saliva de Juanito podía haber dado un lavado de cabeza a su padre. Miré y vi que el padre e hijo me miraban con una expresión aduladora. Luis, yo voy a poner los platos. Juanito, yo voy a lavarme las manos. Finalmente, pusimos la deliciosa cena sobre la mesa y Juanito exclamó, huele delicioso, quiero comer huesos de cerdo con salsa. No. Luis interrumpió rápidamente la chopstick de Juanito. Tus dientes están a punto de caerse, come tu tofu. Juanito se mostró descontento y decidió iniciar una guerra entre hombres. ¿Por qué no comes tofu? Luis elevó la cabeza con orgullo, en toda mi vida solo como el tofu de mi querida esposa. ¿Tienes esposa? Juanito, que no tenía esposa, se quedó sin palabras. Yo cogí con gusto un hueso de cerdo con salsa, realmente olía delicioso. Justo cuando estaba a punto de comer, una sombra oscura entró volando por la puerta y derribó la mesa, y el caldo se derramó sobre la cabeza y el rostro de Juanito. El pobre Juanito, cuya chopstick estaba casi alcanzando el hueso de cerdo con salsa, miraba el hueso de cerdo en el suelo con los ojos llenos de ira. Luis saltó y dio un puntapié al zombi que había derribado la mesa, y se escuchó un sonido de los sesos estallando. Bueno, esta comida estaba definitivamente acabada. Se escuchó un gruñido en la puerta, y yo me quedé con el hueso de cerdo con salsa en la mano, mirando a Luis con sudor frío. Luis tenía los ojos brillando de hambre, mirando hacia la puerta y luego hacia el hueso de cerdo con salsa en mi chopstick. Incluso vaciló un momento. Yo rápidamente extendí la chopstick, te lo doy todo. Entonces, se comió el hueso de cerdo con salsa con satisfacción y salió. Voy a ver quién es tan descarado para derribar mi comida. A Luis le odiaba más que nada que alguien le quitara la comida de la boca, ni siquiera su propio hijo. Esta era la primera vez que alguien le derribó la mesa. Al salir, lo poco de cabello que le quedaba se erizó hacia arriba. Juanito también saltó y quería salir, pero lo agarré, chico, no te metas en problemas. Él se retorcía en mis brazos, evidentemente muy enojado. Bueno, la familia debe estar unida. Le susurré al oído, no hables. Todavía hay 2 en la olla, ven conmigo. Juanito se volvió con indignación, estás comiendo en secreto. Luis también me miró con reproche al oír esto. Me encogí de hombros con vergüenza, en realidad, solo quedan 2. Y señalé el hueso de cerdo con salsa que Luis ya había masticado en pedazos. Esto es justo uno para cada uno en la familia de 3. ¿Cómo puedes acusarme de comer en secreto? Luis también notó que los últimos zombi que habían entrado eran ataques planificados, como si alguien los estuviera dirigiendo. La acción de defender la casa de Luis y Juanito había pasado del modo de juego al modo de guerra, pero nuestra defensa se estaba volviendo cada vez más débil. Los ataques de zombi se hacían más frecuentes. Finalmente, supe la razón detrás de esto. Las últimas noticias de la investigación de los zombi indicaban que los zombi tenían su propio camino de evolución, y el cerebro de algunos zombi podía acelerar el proceso de evolución. Así que todos estaban persiguiendo el cerebro de Luis. Luis se tocó la cabeza. ¿Mi cerebro tiene esta función? Yo exclamé sinceramente, tu cerebro es el más inteligente que he visto, sin dudas. Luis estaba muy satisfecho con esta frase y me tomó la mano. Entonces, tengo que tomar la iniciativa. Me sobresalté, ¿qué quieres hacer? Él respondió, solo hay ladrones todos los días, pero nunca hay un dueño que esté en guardia todos los días. Ahora voy a matar a todos aquellos que quieren mi cerebro, y entonces vosotros podréis dormir tranquilos. Mi corazón latía fuertemente, y por un momento, no supe qué decir. Él alisó a Juanito, que estaba durmiendo con el culo en el aire y casi se estaba sofocando, y luego me miró. En sus ojos pálidos había una profunda ternura y culpa. Cuando nos casamos, juré que te haría vivir una vida buena en toda tu vida. Pero cuando estabas embarazada, no pude cuidarte bien, te hice sufrir. Si no fuera por mi negligencia, Juanito no sería tan tonto. Interrumpí, espera un momento, ¿en qué es tonto Juanito?
Luis negó con la cabeza con tristeza. No puede memorizar los libros. Me sorprendí. ¿Has pensado que él es solo un niño de 6 años? Luis dijo, yo podía recitar los 300 poemas de Tan cuando tenía 6 años. Yo replicó, ¿y qué? Mi hijo puede recitar la tabla del 9. Luis, yo podía calcular la pérdida de energía mecánica cuando tenía 6 años. ¿Qué demonios es eso? Respiré hondo. ¿Quieres salir a pelear? Bueno, ve, no te detengo. Antes de salir, Luis me miró con timidez. En mi mente, me reí con sarcasmo. HMPH, es que los genios son algo especial. Incluso los genios deben someterse a la autoridad de su esposa. Pero él me preguntó, ¿podemos comer sándwiches de chocolate mañana por la mañana? Yo le lancé la almohada a la cara, no. ¿Qué demonios es un sándwich de chocolate? ¿Se puede usar el chocolate de esta manera? ¿No le preocupa la hiperglucemia, la hiperlipidemia y la hipertensión? Bueno, le daré 2 rebanadas de pan y un poco de pasta de chocolate. Pero la mañana siguiente, Luis no volvió. Juanito y yo esperamos todo el día el sándwich de chocolate negro, pero no vimos rastro de Luis. Juanito me preguntó con preocupación, ¿papá nos ha olvidado de nuevo? Yo negué, no, papá nunca olvidará a nuestro Juanito. Juanito, entonces, ¿por qué no vuelve? Mi corazón se apretó. Sí, Luis, ¿por qué no vuelves? Luis regresó una noche profunda. Estaba tanteando en la cama, así que cuando escuché el ruido de abajo, lo escuché inmediatamente. No encendí la luz, cogí el palo de pastelillo escondido detrás de la puerta del dormitorio y salí sin hacer ruido. La puerta principal del primer piso estaba abierta y se balanceaba con el viento. La luz de la cocina estaba encendida y la sombra de una persona se proyectaba afuera, como si estuviera buscando algo furtivamente. Los zombies no encendían luces, así que debía ser un ladrón. Agarré el palo de pastelillo con fuerza y me acerqué con sigilo, pensando que este ladrón se atrevía a robar los suministros que mi marido había traído con tanto esfuerzo para mí y mi hijo. Pero cuando asomé la cabeza, me encontré mirando a los ojos de Luis en la cocina. Tenía restos de pitahaya en la comisura de los labios. Era una mancha roja, y si no se supiera, se diría que acababa de comer a alguien. Yo levanté el palo de pastelillo, y la expresión feroz en mi rostro no se había disipado. Él tragó un bocado de pitahaya y se quedó mirándome con miedo. En ese momento, no sabía quién estaba más avergonzado. Di 2 risas forzadas. ¿Por qué no me avisas cuando regresas? Él bajó la cabeza, y su rostro seco y rígido parecía un poco avergonzado. Temía que me regañaras. ¿Por qué te iba a regañar? Apenas dije esto, vi que había una depresión en su pecho. Me acerqué y abrí su ropa, no pude evitar estremecerme. La carne y la piel en su pecho se habían desgarrado y mostraban las costillas blancas. 2 costillas estaban desaparecidas y se podía tocar sus órganos internos. No pasa nada, Ana, no voy a morir, no temas. Mientras me tranquilizaba, se sentó lentamente. Mis piernas se debilitaron y me arrodillé, examinando todo su cuerpo. ¿Tienes otras heridas? ¿Dónde te duele? Él negó con la cabeza y me tocó la cara. Estoy bien, solo me siento cansado. Apóyate en mí. Apóyate en mí. No te duermas, Luis, habla conmigo. Lo sostuve con mi hombro, y él se inclinó y se apoyó en mí. En el espacio angosto y iluminado débilmente, solo se podía escuchar el sonido de mi corazón latiendo. Se acercó a mí y, después de un momento de silencio, se levantó la cabeza y sonrió. Me alegra que estés viva y sana. Y luego me pinchó el vientre. ¿Y has engordado un poco? Está bien. Le aparté la mano. En un momento como este, ¿todavía dices esto? Él tenía una actitud resignada hacia la muerte y me abrazó. Estos días, he estado muy asustado, no por morir, sino por olvidar de vosotros de nuevo. Ya estás muerto. Apreté mis dedos y los sentimientos reprimidos durante mucho tiempo finalmente estallaron. No tienes respiración ni latido, no hay temperatura cuando me abrazas, y nunca sé si me vas a matar la próxima vez que hablamos. Luis, eres tan inteligente, dime, ¿qué debo hacer? Te amo, no importa cómo te conviertas. Quiero estar contigo toda mi vida, pero siempre siento que, aunque estás a mi lado, ya te he perdido. ¿Qué debo hacer? Luis me miró con los ojos en blanco, con una profunda tristeza. Lo siento. Yo enterré mi cabeza en su cuello y lo abracé fuertemente, intentando derretir su carne fría con mi temperatura corporal. No digas lo siento, no has hecho nada malo, has cuidado muy bien de mí y de Juanito. Solo tengo miedo de perderte completamente. En la noche profunda, cosí las heridas de Luis una a una con hilo y aguja.
Él ya no tenía sensación de dolor, solo me miraba, con una calma que resultaba triste. Cuando pinché la aguja, mis ojos se humedecieron y le pregunté, ¿te duele? Él negó con la cabeza. Hasta que una hilera densa de puntadas cubrió su pecho, él soltó una risita. En la universidad, me dijiste que me darías un regalo de Navidad y te escondiste para tejer una bufanda. Mi mano se tambaleó y las puntadas se volvieron más torcidas. Él continuó, cuando la recibí y la abrí, me alegré muchísimo y le dije con orgullo a los demás, mira cuánto me ama mi esposa, me ha tejido un pantalón de abrigo con sus propias manos, qué grueso. Yo le clavé la aguja, qué lástima que no sintiera dolor. Luis tomó mi mano y me dio un beso frío, esa bufanda, la he guardado durante todos estos años. Es la mejor recompensa de mi vida. Hubo un gran avance en la investigación de los zombies y la vacuna. Pero en cuanto a curar a los zombies, todavía no había una solución. Usé el candado de seguridad de Juanito cuando cumplió un mes para hacer un collar, y puse dentro la información de nuestra familia de 3 y una tarjeta de memoria llena de nuestros recuerdos. Cuando se lo colgué al cuello a Luis, él me preguntó con disgusto, ¿esto no es para perros? Le hice un gesto de disgusto, ¿dónde has visto un collar de perro de oro puro? Viéndolo ponérselo con renuencia, me sentí más tranquila. Al menos, si nos olvidaba, no se perdería completamente en el mundo. Luis finalmente comió el sándwich de chocolate. Juanito frunció el ceño mientras comía, papá, ¿qué gusto tienes? Esto es horrible. Luis le dio un toque en la cabeza. Comer dulces hace que el cerebro se sienta feliz y excitado. Yo no morderé sin control y tú podrás memorizar los libros, ¿entiendes? Le acaricié la cabeza a Juanito. Come rápido, después salimos con papá. Luis se sorprendió, ¿qué dijiste? Yo respondí, volvemos a la ciudad para que Juanito se vacune. Él vaciló, hay muchos zombies afuera, es difícil entrar en la ciudad y correrías peligro. Yo dije, he pensado bien, tienes razón, no podemos seguir escondiéndonos. La familia de 3, queremos morir juntos si es necesario. Luis estuvo de acuerdo. No llevamos nada. 5 meses después del brote de zombie, Juanito y yo salimos de casa por primera vez. El aire olía a podredumbre y a olores extraños. En la calle, había cadáveres por todas partes. Ya no se podía llamar a eso personas, solo eran pedazos de carne. Conduje el camión, y muchos zombies gruñían y querían saltar sobre nosotros. Apreté los dientes y los aplasté con asco. Luis abrazó a Juanito y se sentó en el asiento del copiloto, mirando hacia adelante con preocupación. Más y más zombies se acercaban, sus caras se amontonaban en la ventanilla, lo que me hacía sentir escalofríos. Sabía que todos estaban persiguiendo a Luis. Mi mano temblaba y miré a Luis. Él señaló una dirección, no temas, sigue adelante. Justo cuando pisé el acelerador al máximo y me metí en la masa densa de zombie, Luis de repente metió a Juanito debajo del asiento y luego abrió la puerta y se lanzó hacia afuera. Luis. Mi corazón se descontroló, la sangre subió a mi cabeza y mis sienes zumbaban. Instintivamente, di un freno de emergencia. Luis parecía un hombre diferente. Agarró al zombi más cercano y, con un esfuerzo, le estalló la cabeza. Sus ojos estaban llenos de venas rojas, y me gritó, ve. No. Mi razón se había ido casi por completo. Solo pensaba que no podía dejar a Luis aquí, se moriría. Vamos juntos o morimos juntos. Juanito se subió con dificultad y levantó su pistola de juguete, disparando hacia los zombies enfrente de Luis, apartaos. Déjenme a mi papá en paz, qué hijo tan bueno. Luis destrozó en un abrir y cerrar de ojos a más de una docena de zombies que se acercaban. Estaba cubierto de sangre y pedazos de carne, como una bestia, atravesando entre el grupo de zombies sin inteligencia. Finalmente, supe lo que había pasado durante los días que se había ido. Apreté los labios y pisé el acelerador. El camión rodó alrededor de Luis, y debajo de las ruedas había restos de carne y miembros de zombie. Luis limpió rápidamente los zombies que se interponían en el camino y, cuando estaba a punto de quedarse sin fuerzas, saltó al camión y dio un golpe en la ventanilla, ve. Yo salí disparada como una flecha, dejando atrás a los zombies. Luis estaba tumbado en el camión, como si estuviera muerto. Forcé una sonrisa fea para consolar a Juanito, no temas, papá está llevándonos a jugar un juego inmersivo, y luego habrá algo más emocionante. Juanito se asomó por la ventanilla trasera y miraba a Luis, luego volvió a mirarme, mamá, no me mientas. No puedo memorizar los libros, pero no soy tonto. Papá. Papá se morirá. No. Abrí camino a través de algunos zombies en el camino,
y el aliento que estaba sosteniendo se relajó un poco, y mi voz se volvió más débil. No, mamá no dejará que papá se muera. La situación en la ciudad era mucho mejor, ya no había ataques masivos de zombi. Cuando nos detuvimos frente al instituto de investigación, estaba cubierta de sudor y estaba tan exhausta que ni podía levantar las manos. Juanito se acurrucó en mi hombro y me secó el sudor con ternura. Mamá, no temas, yo te protejo. Lo abracé. Juanito, no importa lo que pase en el futuro, crece bien, no comas siempre bombones de chocolate y también protege a papá. Juanito se preocupó. ¿Qué estás diciendo, mamá? Luis era tan inteligente, y mi Juanito, por supuesto, no era tonto. Lo abracé fuertemente, abrí la puerta del coche y me apeé. Le dije al investigador que se acercó, vengo a ser voluntaria. En el coche están mi marido y mi hijo. Según sus reglas, ¿puedo pedir una compensación? Luis se bajó del coche con dificultad y el investigador lo vio y retrocedió varios pasos, asustado. Luis se acercó a mí paso a paso y me agarró los hombros. ¿Qué voluntaria? ¿No venimos para que Juanito se vacune? Yo no le hice caso y seguí hablando con el investigador. Mi solicitud es que usen su tecnología de congelación ultra baja para conservar el cuerpo de mi marido hasta que pueda ser completamente curado. Y también quiero una vacuna que haya terminado todas las pruebas clínicas para mi hijo. Luis apretó mis hombros con fuerza, emitiendo una presión negativa. ¿Qué voluntaria? El investigador, un poco asustado, dijo con inseguridad, la investigación para curar a los zombies ha encontrado un obstáculo genético. Necesitamos un grupo de voluntarios como incubadoras del virus. No estoy de acuerdo. Luis gritó con furia y me agarró el puño. Esto es un experimento humano. Ana, volvamos a casa. Lo retuve, con lágrimas en la voz. No puedes esperar más, Luis, estás a punto de morir. Después de convertirse en un zombi, los tejidos corporales se deshidratan gradualmente. Aunque ya está muerto, no pierde inmediatamente sus funciones, y el proceso de putrefacción es muy lento. Pero una vez que comienza a pudrirse, se dirige hacia una muerte irreversible. Ayer, cuando traté sus heridas, sus órganos internos ya estaban completamente negros. El siguiente paso era la putrefacción. Él guardó silencio durante mucho tiempo, como si hubiera tomado una decisión. Hay otra manera. Luis me miró con seriedad. Ya hay casos de curación. No. Lo interrumpí. Esos pacientes finalmente murieron por graves complicaciones. No puedes arriesgarte. ¿Quieres que te vea morir? Él negó con la cabeza y me secó las lágrimas. Después de ser mordido, mi vida se ha quedado atrapada en este cuerpo. Ya no espero poder volver a ser un ser normal. Solo quiero que mi corazón vuelva a latir, que la vida fluya de nuevo, y volver a un tiempo en el que pueda vivir y morir contigo, no importa si es por toda una vida o solo por un año o un mes. Luis miró al investigador. En sus muestras de investigación, no ha habido alguien como yo, ¿verdad? Fui mordido cuando los zombies comenzaron a aparecer. Hace 5 meses, perdí momentáneamente la memoria, pero nunca perdí la conciencia y recuerdo claramente quién soy. Dicen que los zombies tienen su propio camino de evolución, y yo soy el que está más avanzado en esta evolución. Yo me presento como voluntario para llenar el vacío de su muestra. Luis. Me interpuse en su camino, pero vi la expresión vacilante y expectante del investigador. Luis tenía razón. Antes de encontrar una manera definitiva de curar a los zombies, aquellos zombies con conciencia nunca se presentaría voluntariamente como objeto de investigación. Luis me abrazó desde atrás. También has dicho que estoy a punto de morir, y no voy a quedarme de brazos cruzados. Piensa en Juanito, no puede ni morder un trozo de tofu, y tendrás que cuidarlo para que crezca. Lo siento, Ana. Me soltó y entró en el instituto sin mirar atrás. Juanito corrió llorando. Papá. Ya no comeré bombones de chocolate en secreto, y si me dices que soy tonto, no te arrancaré el cabello. Voy a volver a memorizar los libros, no te vayas. La espalda de Luis se detuvo un momento. Esperaba que se volviera y regañara a Juanito, qué atrevido era para arrancarle el cabello. Pero solo se detuvo un momento y finalmente se alejó de nosotros sin vacilar. Juanito y yo nos vacunamos. Aunque no sabíamos cómo funcionaba, los zombies ya no nos prestaban atención cuando los encontraba. Después de la popularización de la vacuna, esta crisis de zombie finalmente se controló. La mayoría de los zombies se pudrieron completamente en medio año. Pero algunos zombies, para sobrevivir, seguían comiendo a sus congéneres y a humanos vivos. Entre los humanos y los zombies, se estableció un equilibrio extraño. Juanito me preguntaba de vez en cuando, ¿por qué papá no vuelve a casa? Sí, Luis, ¿por qué no vuelves? Han pasado 2 años.
Juanito ya puede memorizar libros y últimamente está estudiando esa pérdida de energía mecánica que no entiendo. ¿Por qué no vuelves a enseñarlo? El huerto abajo está creciendo maravillosamente. Juanito y yo construimos un toldo de pepino y ahora se puede tomar el sol debajo. Por la noche, tumbada en la hamaca, solo tengo que extender la mano para alcanzar los pepinos frescos y crujientes. Juanito se los come con gusto. En estos 2 años, cada vez que he ido a ver a Luis, me ha rechazado. Sospecho que ya nos ha olvidado completamente. La humanidad nunca ha dado aplacura de los zombies restantes, porque son nuestros seres queridos. Los resultados de la investigación se van publicando poco a poco. Comparado con hace 2 años, hemos avanzado mucho. Hasta que se publicó el último resultado de la investigación, ya se podía curar completamente a los zombies. Finalmente, ya no podía estar tranquila comiendo pepinos con Juanito. Tengo que ver con mis propios ojos si Luis está vivo o muerto. Llevé a Juanito al Instituto de Investigación. Tan pronto como se anunció el caso de curación, un montón de zombies se reunieron en la puerta del instituto. Llevé a Juanito y me abrí paso hacia adentro. Antes de decir nada, al levantar la vista, vi a los trabajadores del instituto manteniendo el orden. Miré fijamente al zombie líder, un poco distraída. Hacía 2 años que no veía a Luis. Llevaba un traje de investigación, su cabello era evidentemente más denso y sus ojos ya no estaban en blanco. Aunque los músculos atrofiados y rígidos no se habían recuperado y sus mejillas todavía estaban encogidas y hundidas, no parecía un ser vivo. Pero ese era Luis. Me miraba incómodamente y me dijo con un deje de irritación, ¿no has visto a un zombi antes? Yo respondí. No he visto a un zombi tan guapo. Juanito gritó, papá. Ya no eres calvo. Luis frunció el ceño, ¿quién es tu papá? ¿Quién es calvo? ¿Quién es calvo? Que sea tu familia la que sea calva. Yo dije, tienes razón, la calvicie es hereditaria. El seguro que será calvo cuando crezca. Luis me miró extrañamente y volvió a atender su trabajo. Yo lo miré en silencio. Juanito estaba muy contento y saltaba de un lado a otro. Mamá, he guardado muchos bombones de chocolate para papá. Yo respondí, no guardes más, seguro que han caducado después de 2 años. Juanito dijo, también puedo memorizar libros, incluso al revés. Yo le dije, pues demuéstrame, memoriza uno al revés ahora mismo. Juanito se puso serio, no seas tan seria. Era una metáfora. Yo le repliqué, si no puedes hacerlo, no te vayas a poner a presumir. Juanito dijo, es papá el que no sabe jugar. Solo le he arrancado algunos pelos y hasta ahora no me ha hablado. Yo suspiré, no es que no te hable, es que nos ha olvidado de nuevo. Luis se quedó rígido y se volvió lentamente hacia mí. Yo señalé su cuello, todavía llevas mi collar de perro de oro puro. Si niegas, serás tan malo jugando como Juanito. Él estaba en medio del caos, con la mano sobre el candado de seguridad, y una expresión familiar apareció en su rostro, Ana. Me picó la nariz y contuve el temblor en mi voz, todavía te acuerdas. Eres un sinvergüenza, ¿cómo has podido olvidarnos, Luis? Él respiró hondo y se acercó a mí, abrazándome fuerte. En mis oídos, escuché su fuerte latido del corazón y me acerqué a su cálido pecho. Volvió a la vida. Mi Luis, finalmente volvió a la vida. Epílogo. La parálisis en la investigación de los zombies hizo que todo el equipo de investigación cayera en una profunda duda y autoculpabilidad. Pero todo eso se desvaneció con la llegada de la muestra X01. La muestra X01 era un espécimen de investigación perfecto. Era un hombre de 32 años, con todas sus funciones corporales en perfecto estado. Lo más importante era que todavía conservaba su conciencia y memoria completas. El ataque del virus zombie al cuerpo humano comienza por invadir el cerebro. El virus no había completado la erosión del cerebro de X01, así que el foco de nuestra investigación se centraba en cómo él resistía este proceso. Pero hasta ahora, todos los métodos de investigación humanos sobre el cerebro, desde la craneotomía hasta la electroshock, son una gran tortura para la muestra. Yo me encargaba principalmente de la observación diaria y el registro de conductas de la muestra X01. A continuación se presentan algunos de mis registros laborales. Primera semana. La muestra X01 tenía un estado de ánimo estable, una dieta normal y cooperaba activamente con el equipo de investigación. En algunos temas, incluso podía tener una conversación profunda con los miembros del equipo de investigación. Me enteré de que X01 obtuvo el doctorado en una universidad muy conocida a los 23 años.
Muchos colegas del instituto de investigación eran sus excompañeros de universidad, y sus evaluaciones sobre X01 eran bastante interesantes. La mitad de ellos lo consideraban un genio académico, mientras que la otra mitad lo veían como un loco sin emociones. Para establecer un contacto más rápido con la muestra, consulté algunas de las informaciones sobre X01 y finalmente tuve que admitir que en este mundo, realmente existen genios inalcanzables. X01 no mostró la misma resistencia que los demás hacia mi observación y registro. Su atención se centraba más en el plan del equipo de investigación y sugirió que se podían acelerar algunos procesos. Él pasó un día estudiando el plan de trabajo ya elaborado, consultando constantemente diferentes tipos de materiales y haciendo anotaciones con un bolígrafo. Finalmente, cuando X01 me devolvió el plan de trabajo, casi un tercio de los proyectos y procesos estaban marcados. Él me dijo con seriedad, ve a hablar con tu tutor. Creo que tengo derecho a solicitar la modificación del plan. El tiempo marcado en rojo se reduce a la mitad, la dosis de medicamentos marcada en amarillo se aumenta, y los proyectos marcados en azul pueden realizarse simultáneamente. No entiendo cómo vuestra investigación puede ser tan un desperdicio de tiempo. No pude evitar recordarle, muchos proyectos deben ralentizarse para aliviar tus dolores. X01 negó con la cabeza, mi esposa y mi hijo me están esperando. Cada día que paso aquí, ellos se preocupan un día más. No vale la pena. ¿No vale la pena? No podía entender cómo medía si algo valía la pena o no. El equipo de investigación se reunió durante toda la noche para discutir y finalmente decidió aceptar su solicitud. Segunda semana. Después de 3 días consecutivos de detección de electroencefalograma, finalmente comenzamos oficialmente la investigación sobre X01. Las ondas cerebrales de todas las áreas del cerebro de X01 estaban en un estado estable, pero el psiquiatra alertó. La muestra tiene un problema latente de ansiedad emocional y necesita una psicoterapia oportuna. Para no despertar la alerta y la resistencia de X01, antes de programar la conversación, oculté deliberadamente la identidad y el propósito del psiquiatra. Pero apenas transcurrían unos minutos, X01 descubrió la identidad del psiquiatra. Él me escupió con sarcasmo, si realmente tuviera un problema de salud mental, sería debido a vuestro lento progreso de investigación. ¿Cuándo aprenderéis a no desperdiciar mi tiempo? El psiquiatra finalmente informó que X01 no solo tenía un problema de ansiedad emocional, sino que también mostraba tendencias de trastorno bipolar. Esa noche, X01 no comió a tiempo. Me senté frente a él y vi cómo la comida se enfriaba. Él mantenía la cabeza baja y las manos sobre los tímpanos, sin saber qué estaba pensando. Después de mantener esa postura durante mucho tiempo, finalmente levantó la cabeza. Lo siento, me he precipitado. Casi me olvido de que la premisa para acelerar el progreso es garantizar la exactitud y la validez de los resultados de los datos. Me quedé perpleja. Además del progreso de la investigación, ¿hay algo más que te interese? Él me miró con cierta confusión, con una mirada que parecía reprocharme por preguntar una pregunta tan sin sentido. Finalmente, X01 aceptó la psicoterapia regular. Este fue el resultado de su análisis racional. Creía que si tuviera problemas psicológicos, podría afectar su capacidad de juicio y cualquier error podría retrasar todo el progreso. Desde el principio hasta el final, siempre vio y analizó su identidad de muestra de investigación desde una perspectiva impersonal, fría e incluso cruel. Esto me hizo recordar otra evaluación sobre él, un loco sin emociones. Cuarta semana. Comenzamos la investigación inicial de bioelectricidad, y la muestra X01 presentó una reacción estresante extrema. La lesión neurológica hizo que X01 experimentara una ceguera momentánea, pero el problema de lesión neurológica que se consideraba irreversible se autorreparó en X01. El resultado final mostró que el virus había cambiado su estructura de ADN. Por lo tanto, desde un punto de vista microscópico, la muestra X01 ya no podía considerarse un ser humano. X01 rechazó las visitas. Sexta semana. La recolección de muestras de monitoreo de bioelectricidad se acercaba a su fin, y la muestra X01 presentó problemas de pérdida de memoria, lo que afectó su estado de ánimo. A menudo se sumía en un estado de profunda reflexión, sin expresión, sin hacer ningún movimiento, pero el psiquiatra dijo que su trastorno bipolar se estaba volviendo más grave. Octava semana. La muestra X01 intentó escapar y mostró un comportamiento agresivo evidente. Hirió a 2 investigadores y fue controlado por la seguridad. Las drogas calmantes no tenían efecto en X01. Recordé los archivos de video que él solía ver. Esos videos, antes solo había visto algunos fragmentos, pero esta vez los vi completamente. El grabador era X01, él también aparecía ocasionalmente,
Pero la mayoría del contenido era sobre su esposa y su hijo, la vida cotidiana de la familia de tres. Al final del video, era una grabación de la esposa de X01. En el fondo de la noche, ella encendió la cámara, con una expresión de cansancio en el rostro, pero con una infinita ternura y amor en la voz. Luis, querido, no sé cuándo verás este video, ni cuándo despertarás. Tal vez en un mes o dos, tal vez en 10 o 8 años. Espero que no me odies. Hay muchas cosas que nunca te he dicho. Eres tan inteligente que no necesitas que yo las diga. Lo último que quiero decir es sobre ti. Desde el primer día que nos conocimos, sabía que eras diferente a nosotros. Eres un genio entre nosotros, los normales. No has experimentado la alegría común y banal, igual que nosotros solo podemos admirar tu figura alejándose a gran velocidad. Eres nuestro pequeño hermano mayor. Todos te tratamos con cautela. Tienes demasiadas leyendas, y te consideramos una leyenda, distanciándonos de ti. Nadie pensaría que eres también un ser humano igual que nosotros, que además de trofeos y honores, también necesitas amor y compañía. Eres tan solo, y al final, solo puedes disfrazarte con frialdad y orgullo. Eres una persona buena. Me alegra haber visto todo esto. Sin quejas, ayudas a resolver nuestros problemas de experimento, incluso si ese problema tonto no debería existir en tus ojos. Das sombrilla a los gatos callejeros en días de lluvia, creas anónimamente una plataforma de adopción de gatos callejeros y les das nombres a cada uno. Son tus amigos. La mayoría de los premios que obtienes los donas a niños pobres. Cada vez que recibes cartas de ellos, te alegras en secreto durante mucho tiempo. Guardas esas cartas con más cuidado que tus propios trofeos. He visto tu soledad y tu ternura. Creo que nadie no te amaría una vez conozca lo que hay detrás de tu aureola. He dado gracias en innumerables noches, pensando que soy la única persona con la oportunidad de guardar el verdadero tú para mí. ¿Cómo he podido ser tan afortunada, para poder abrazar la luz de la luna? Intenta ser un buen amante y un buen padre según la definición mundana. Demuestras un amor y una tolerancia ilimitados hacia mí y el niño. Construyes con esmero nuestro hogar. Creo que en estos años, también te he hecho sentir el amor. Muchos dicen que soy yo quien te ha curado, quien ha transformado a una máquina fría en un ser humano con carne y hueso. Pero en realidad, nunca he esperado que puedas ser como todos los demás. Solo espero que seas tú mismo. Eres un genio, tan brillante, y no deberías ser solo alguien común y corriente. Incluso si eres un genio solitario, incluso sin mí, tienes derecho a ser amado. Luis, tienes este derecho. Recuerda siempre que tu talento no es una cadena, no te impide recibir amor. Desde siempre, hay quien te envidia y quien te difama. El ruido no para. Estoy a tu lado, queriendo protegerte. Entiendo el daño que esas voces te causan. Necesitas más y más amor para llenarte. Luis, debes recordarme. Soy tu esposa, la madre de tu hijo. Recuérdame y sigue amándome. No me odies. Esta es mi última petición para ti. La mujer en el video tenía una voz tierna y firme. El estado de ánimo de X01 finalmente se calmó, y yo también me sumí en un largo silencio. Me enteré de que la esposa de X01 estaba dispuesta a convertirse en una incubadora del virus para dar a X01 y a su hijo la oportunidad de sobrevivir. Este párrafo debía ser su testamento para X01. Le pregunté a X01, ¿te presentaste voluntariamente en el Instituto de Investigación? ¿Por qué intentaste escapar? ¿No pudiste soportarlo? Frunció el ceño. Siento que he olvidado algo muy importante y tengo que recuperarlo. Tengo que recuperarlo. Dirigí mi mirada hacia el video y pregunté a X01 con cautela, ¿la conoces? X01 negó con la cabeza, confundido, no, pero quiero amarla con todo mi corazón. Después de la evaluación, el Instituto de Investigación rechazó todas las visitas a X01. 17ª semana. Se completaron 4 rondas de muestreo del tejido cerebral. Con mi insistencia reiterada, las costillas perdidas de X01 finalmente se repararon. X01 se tocó las costillas de titanio y, por una vez, mostró un deje de melancolía. Dijo, se dice que Dios tomó la costilla de Adán para crear Eva. Si es verdad, ¿a dónde se ha ido mi costilla? Esta pregunta no parecía ser de él, y yo no podía responderla. La alta dosis de medicamentos y el muestreo del tejido cerebral finalmente tuvieron un impacto en X01. Olvidó toda su memoria, incluso no recordaba quién era. Su estado de ánimo no tenía más cambios bruscos. Ese video,
después de ser guardado cuidadosamente en el candado de seguridad, nunca fue abierto de nuevo. Creo que debe haber olvidado. La solicitud de visita a X01 se presentaba una vez a la semana, sin interrupción, pero para curar completamente a los zombies, el Instituto de Investigación todavía las rechazaba. 40 semanas. Se introdujo un nuevo medicamento en la clínica, y X01 presentó una grave reacción al medicamento. La piel, los músculos y los órganos internos se ulceraron en gran área, y la velocidad superó nuestro nivel de respuesta. Solo pudimos utilizar la congelación por frío extremo de emergencia. Él se resistía a la cámara de congelación y nunca cooperó. Después de tantos días de convivencia, ya comprendía muy bien algunos de sus comportamientos. Saqué su candado de seguridad y se lo puse en la mano, engañándolo, solo son unas horas. Cuando salgas, te traeré a la persona que has querido ver pero no puedes recordar. Finalmente, X01 se tumbó en la cámara de congelación. Un miembro del equipo dijo que era una mentira. Yo me encogí de hombros, de todos modos, pronto se olvidará. 50 semanas. El tiempo de congelación ultra baja de X01 fue más largo de lo que imaginábamos. Pero la buena noticia es que, bajo la temperatura ultra baja, el estado de sus órganos internos comenzó a mejorar e incluso detectamos un latido débil. Mi primera reacción fue querer informar a su familia, pero mi tutor me detuvo con preocupación. Comenzamos a despertar a X01, y todo el equipo estaba en un estado de excitación. 52 semanas. Todas las funciones corporales de X01 se habían recuperado en cierta medida, pero no se podía despertar. 58 semanas. Los órganos internos de X01 se habían recuperado completamente. Pero el virus finalmente invadió su cerebro, y actualmente está en un estado vegetativo. La posibilidad de despertar es muy remota. El tutor decidió adoptar un tratamiento radical. Si no despertaba, nuestra investigación tendría que declararse un fracaso total. Pero el riesgo del tratamiento radical. Me animé y me conseguí 2 días. En estos 2 días, reproduje constantemente aquellos videos. Sabía que él podía escuchar. X01, Luis, no puedes rendirte. Tu esposa y tu hijo te están esperando. Cada día que duermes, ellos se preocupan un día más. Dijiste que no valía la pena. 60 semanas. Aunque X01 no despertó inmediatamente, los datos de detección de electroencefalograma eran cada vez mejores, y podía despertar en cualquier momento. Esto fue suficiente para disuadir al tutor de adoptar un tratamiento radical. Aquellos videos se reproducían todos los días delante de mis ojos, y comencé a darme cuenta de otra faceta de X01. En los videos, X01 estaba muy relajado. Al filmar a su esposa, siempre estaba como un niño curioso, rodeándola y preguntándole todo tipo de preguntas, incluso las más absurdas, y su esposa siempre le respondía con paciencia. Filmaba a la familia freír un filete de ternera, y él se encargó de martillar la carne con un martillo. La cámara se balanceaba durante 10 minutos de martilleo repetido, y él no mostró la menor impaciencia. Su hijo se acercó y preguntó por qué se martilleaba la carne, y él respondió sin pensarlo: esta vaca es muy terca, hay que domarla antes de comerla. Solo en un entorno seguro y lleno de amor, una persona puede mantener este nivel de relajación e infantilidad. Mirando a X01, que todavía estaba dormido, parecía ver a un niño detrás del genio. Después de encontrar a alguien dispuesto a abrazarlo, finalmente puede abrazarse a sí mismo. 70 semanas. X01 finalmente recuperó la conciencia. Pero la atrofia muscular le impedía incluso hablar y solo podía permanecer en la cama. El proceso de rehabilitación era muy doloroso. X01 comenzó a sufrir de insomnio y solo podía dormir con ayuda de medicamentos. 80 semanas. X01 podía emitir algunos sonidos simples. Desde que despertó, estaba siempre deprimido. Le pedí al tutor una oportunidad de visita familiar. Le dije a X01, pronto se puede organizar una reunión. Él negó con la cabeza. Me dio un vuelco el corazón y le pregunté, ¿aún recuerdas a ellos? Él volvió a negar con la cabeza. Pensé un momento y le pregunté con cautela, ¿quieres verlos? Esta pregunta pareció sorprenderlo. Pensó detenidamente durante mucho tiempo y finalmente asintió lentamente. No entendía, entonces, ¿por qué no? X01 miró hacia abajo a su cuerpo. El camisón de hospital se le veía holgado. No podía caminar muy lejos incluso con el apoyo de un bastón, y su débil función cardiopulmonar le impedía permanecer de pie durante mucho tiempo, especialmente, su rostro.
aunque estaba vivo, no parecía un ser vivo. En sus ojos, había desilusión y miedo. Le di un toque en el hombro. Cuando estés listo, puedo organizar la reunión en cualquier momento. 82 semanas. La función lingüística de X01 se recuperó. Después de poder expresarse con precisión, pidió modificar su plan de rehabilitación. Creo que, al igual que esperaba ser curado al principio, ahora estaba esperando la reunión. Pero dado su estado actual, el Instituto de Investigación rechazó su propuesta. Por ello, durante cada comida, me bombardeaba con argumentos para que lo ayudara a modificar el plan. Tengo que admitir que necesitaba una gran fuerza de voluntad para no ayudarle a hacerlo en secreto. Y las consecuencias de no comer bien eran evidentes. Su función gastrointestinal tuvo problemas y su dieta pasó de 3 platos y una sopa a 3 comidas de sopa de arroz al día. El despertar exitoso de X01 trajo un gran avance a nuestra investigación sobre la cura de los zombies. 90 semana. X01 podía caminar solo durante media hora con el apoyo de un bastón. El equipo de rehabilitación pidió un pastel para celebrar su victoria en esta fase. Tal vez hacía mucho tiempo que no comía dulces, así que después de probar un bocado de pastel, se quedó pensativo, rememorando el sabor. No le dije que hoy era su cumpleaños y que el pastel fue hecho y enviado por su esposa. Pero tal vez, reconoció el sabor familiar, porque esa noche, sacó voluntariamente aquel video para verlo. 100 semanas. El estado muscular de X01 no se había recuperado, pero después de que el virus cambiara su ADN, descubrimos que su cuerpo tenía una adaptabilidad extraordinaria. Aunque los músculos estaban atrofiados, todavía podía correr y saltar. El equipo de investigación elaboró un plan final de cura con base en esto. Quizás nunca podrían volver a ser humanos, pero estarían vivos, con latidos y respiraciones normales, con pensamiento y emociones, capaces de probar los sabores del dulce, el amargo, el ácido y el salado, y también de amar a alguien. El plan para curar completamente a los zombies ya estaba en la última fase de experimentación, y todos estábamos ansiosos. El estado de ánimo de X01 seguía siendo muy estable, pero a veces mostraba inquietud y hablaba solo frente al espejo. Después de la observación, el psiquiatra y yo coincidimos en que no estaba enfermo, más bien parecía el estado de agitación de un chico adolescente. 104 semanas. El plan pasó todas las pruebas clínicas y obtuvo la autorización. Después de 2 años de compañía, finalmente tenía que decir adiós a X01. Le pregunté qué planes tenía después de salir de aquí. Él miró hacia el cielo con temor, de repente, como un niño desorientado. Después de la presentación del plan, un gran número de zombies sobrevivientes se reunieron en la puerta del Instituto de Investigación. Durante 2 años, algunos se escondían en rincones desconocidos, algunos se paseaban por las calles de la ciudad en la noche, pero muchos más fueron escondidos por sus familias. Esperaron 2 años y finalmente llegaron a la oportunidad de curarse. También llegó la mujer que había aparecido innumerables veces en los videos. Se abrió paso en la multitud, con la vista siempre en X01, como si estuviera mirando un tesoro recuperado. Yo le señalé su dirección con sigilo. X01 la miró y, como si le hubiera dado calor, retiró rápidamente la vista. No pude evitar bromearlo. ¿Estás cohibido? ¿No has estado practicando lo que le dirías? Di algo. X01 estaba tan incómodo que no quería hablar. Hasta que la mujer lo miraba incómodamente, él se aclaró la garganta y preguntó con disimulo, ¿no has visto a un zombi antes? Entonces, aquella misma voz tierna y firme que había escuchado en el video respondió. No he visto a un zombi tan guapo.